Hace 25 años en el Ecuador sus habitantes se escandalizaban al recibir noticias de otros lugares del mundo donde la violencia se evidenciaba brutal. Rápidamente esa perspectiva ha cambiado porque la violencia acá se hizo cotidiana. ¿Y qué hay detrás de esta escalada donde ya no impresionan los muertos, sino la crueldad que acompaña a esos crímenes? Lo vamos a analizar con Javier Gutiérrez Enrique, sociólogo y experto en seguridad. Javier, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué significa el que la violencia pase del hecho terrible de quitarle la vida a una persona a manifestaciones de crueldad que son cada vez más aberrantes? Sí, hace no mucho tiempo nosotros como ecuatorianos comparábamos lo que sucedía o lo que sucedió en Colombia y lo que sucede ahora en México. Y yo creo que ya no es que estamos haciendo una comparación de lo distante que están los casos de criminalidad que se dan en México, sino que ya somos un país con prácticas, como usted menciona, con prácticas que van más allá de un simple asesinato a prácticas ya de crueldad extrema. Ya lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Cosas que lo veíamos a la distancia en México y decíamos, Ecuador no va a llegar a eso, y ya estamos. Comparando el nivel de población que tenemos entre Ecuador y México, ya Ecuador está en una situación muy similar y eso es preocupante. Ese cambio extraordinario en las manifestaciones de violencia llevan un mensaje implícito para las mafias y para la sociedad también, Javier. Claro que sí, claro que sí. O sea, la intención de estos grupos es generar cada vez más temor en la sociedad. O sea, el terror genera temor, obviamente, y ese temor hace que la población disminuya su confianza en las instituciones y en la policía, ¿no es cierto?, institución principal que debería ser la entidad exclusiva en la cual reciba la confianza de la gente para enfrentar la criminalidad, ¿no es cierto? Pero lo que hacen estos grupos, ¿no es cierto?, es, entre comillas, demostrar que están mucho más allá del control y del poder de la Policía Nacional, mucho más allá del poder y control del Gobierno Nacional, lo cual genera un terror extremo y un temor extremo de la población frente a ellos, lo cual quiere decir que cada vez ganan más poder. Y terminan apropiándose de los territorios a donde no entra pues la policía, donde no entran los militares, donde existen fosas comunes en los que se depositan cadáveres que nadie reclama por temor, donde suceden asesinatos que incluyen el desmembramiento de cadáveres y ahora también su incineración en la media calle. ¿Cómo se entiende esto, Javier? ¿Qué es lo que está pasando para que esos ejercicios de crueldad se incrementen constantemente? Ya, yo diría, por un lado, lo que acabamos de mencionar, es decir, lo que hacen estos grupos es llevar adelante técnicas o tácticas que incrementan el temor de la gente y la desconfianza de la gente en las instituciones a las cuales nosotros deberíamos depositar nuestra confianza, por un lado. Por otro lado, podría estar demostrando esto es una hipótesis, de que estos grupos ya no son grupos que forman parte necesariamente de estos grupos transnacionales del tráfico de drogas, sino que ya son subgrupos que se independizan y que ya empiezan a operar de manera autónoma, ¿no es cierto?, en acciones criminales y utilizan estas tácticas y estas estrategias para demostrar, ¿no es cierto?, su capacidad de maniobra. El riesgo está en que estas prácticas, digamos, como usted mencionó, de incinerar, de regar un líquido para prender fuego a una persona, de desmembrar, sea ya el inicio de una etapa mucho más terrible y cruel, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Eso sería muy terrible. Y estamos ante la posibilidad, se lo pregunto, Javier, de que no se trate únicamente de un tema relacionado, de que esta violencia no esté exclusivamente asociada al tráfico de estupefacientes, sino que sea también una forma de resolver problemas, asuntos cotidianos. Efectivamente. Yo creo que en este momento ya estamos en una etapa distinta o una etapa posterior a una etapa que exclusivamente la criminalidad se relacionaba con los enfrentamientos entre bandas delictivas que buscaban territorios para consolidar el negocio del narcotráfico. Ahora estamos en una etapa distinta donde hay varios subgrupos, ¿no es cierto?, que se van conformando y que se dedican ya al crimen organizado, que lo que hace justamente es, primero, lo que hemos mencionado, incrementar el temor de la gente, y segundo, empezar a resolver problemas públicos que normalmente debemos resolverlos en las instituciones públicas, un problema de tierras, un problema de invasión de terrenos, un problema de apropiamiento de viviendas, por ejemplo, que está sucediendo ya en Guayaquil. No se soluciona en un juzgado, sino en la media calle, no se soluciona, con una pistola y una caneca de gasolina. Exactamente, se soluciona
a través de actos criminales y cada vez actos con mayor crueldad. Entonces, yo creo que estamos en el inicio de una etapa de este tipo, de esas características. ¿Y qué es lo que pasa en una sociedad, Javier, cuando lo que impacta ya no es la cantidad de muertos en las calles, sino el nivel de crueldad que la acompaña? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la transformación o la insensibilización que empieza a gestionarse en un colectivo humano? Yo vería ahí dos caminos que pueden darse. Un camino, el que hemos visto en algunas ciudades, especialmente de México, donde este tipo de acciones y de criminalidad extrema, ¿no es cierto?, tomaron una velocidad, ¿no es cierto?, cada vez más profunda, y los efectos fueron devastadores para algunas ciudades. El segundo camino es que sea un llamado, ¿no es cierto?, urgente a que las autoridades nacionales y locales, ya, de una manera definitiva, se pongan de acuerdo para enfrentar esta situación y vayan poniendo freno con el accionar de los diferentes actores de una localidad. Hay esos dos escenarios. O nos organizamos, dejamos diferencias de lado, porque esta situación ya es gravísima, o lo que ha sucedido en otras ciudades del continente, que no pudieron detenerlo y se volvieron ciudades de criminalidad absoluta. ¿Y usted ve que se estén dando pasos en ese sentido de trabajo conjunto, de trabajo articulado y coordinado entre autoridades de distinto nivel? Hay iniciativas, lo hemos mencionado en varias ocasiones, hay iniciativas de actores privados, no gubernamentales, de cooperación de universidades y algunos programas de gobierno local. Pero yo creo que hay que superar eso, hay que ir mucho más allá de eso. O sea, los programas que llevamos adelante están muy bien y eso hay que seguir incentivando. Pero si no hay una política pública agresiva entre gobierno nacional y local, que eso no lo vemos en este momento, más bien vemos una ruptura fuerte de enfrentamiento entre lo local y lo nacional, lo cual implica, o sea, lo cual hace que no haya políticas de seguridad coordinadas, que no haya recursos coordinados. No es solamente el hecho de dar un X número de camionetas y decir, yo ya estoy coordinando con el gobierno nacional, y el gobierno nacional decir, yo ya di un X número de policías. No, eso va mucho más allá. Fíjese, hay una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que a nivel latinoamericano encuestó a los ciudadanos sobre cómo ven la inseguridad en Latinoamérica. Esto es interesantísimo. La mayoría de respuestas se enfocan a que efectivamente hay que incrementar los recursos para la policía y no subsidiar a la seguridad privada. Entonces, eso es interesante. Pero lo segundo también es interesante, que la ciudadanía latinoamericana no está dispuesta a que se incrementen impuestos para la policía, sino que dicen los gobiernos ya tienen recursos, lo que tienen que hacer es coordinar con los recursos nacionales y locales para que haya una mejor distribución de la policía. Fíjense qué interesante, la ciudadanía de Latinoamérica se da cuenta de eso. ¿Cómo afecta esta situación, me refiero a la crueldad manifestada y que impacta y que escandaliza? ¿Cómo afecta esto a la conducta social? Primero del entorno donde ocurre, es evidente, sí, genera temor, pero ¿qué más pasa? ¿Y cómo impacta, por ejemplo, en las autoridades, en los uniformados que tienen que entrar a esos territorios? Y evidentemente también les da miedo porque no saben con lo que se van a encontrar. Más allá del miedo, ¿qué hay, Javier? Ya, vamos primero a nivel social, como usted bien lo menciona. Y ahí está lo más grave. Es que estamos perdiendo la perspectiva de un futuro de vida en el país. También hemos revisado algunas encuestas que hacen referencia a la expectativa de los jóvenes de clase media que están a punto de salir del colegio hacia la universidad, ¿no? Más del 70% de respuestas se refieren a salir del país. O sea, eso es gravísimo. Estamos minando la base social cuyo horizonte es tener un proyecto de vida en el país, y eso ya se está perdiendo en Ecuador. Ese es un asunto gravísimo para una sociedad. Nos estamos desmembrando, desestructurando como nación, ¿no es cierto? Porque la perspectiva es ir a otro lado. Eso es lo uno. Lo segundo es que estamos ya en una sociedad de miedo, una sociedad que siente miedo para poder realizar o frente a sus actividades cotidianas, sea a la hora del día que sea, no solamente la noche. Durante el día la gente está pendiente de tener el seguro en el carro, de que nadie me esté persiguiendo, que la motocicleta está al lado y ya me pongo nervioso. Es decir, estamos creando una sociedad atemorizada a toda hora. Tercero, económicamente la sociedad está deprimida por este hecho. Hemos pasado de ser ciudades de la costa, que éramos ciudades nocturnas,
¿no es cierto?, de Hacer consumo ciudades nocturno, encerradas. hacer ciudades encerradas o de consumo de mediodía. Javier, ¿qué viene después? Ya se colgaron cadáveres en los puentes, ya se mutilan los cuerpos, ya se los incinera. ¿Falta algo más? Pueden venir cosas peores. Si no se toman las medidas adecuadas en este momento de manera radical, ¿no es cierto?, la oportunidad de ir controlando esta situación y cambiando, la podemos perder. Lo que nos hemos preguntado siempre, ¿no es cierto? Esperamos tocar más fondo para tomar decisiones radicales. Esperamos que las cosas se vuelvan insostenibles para que los actores nacionales y locales de manera definitiva y al fin nos podamos sentar para poder tomar medidas efectivas. Eso estamos esperando. Ojalá y la respuesta sea no. Javier Gutiérrez, sociólogo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Muchas gracias.